Hola, muy buenas, soy Asier Bancos de primero de SMR y hoy vamos a responder a las preguntas del tema de zócalos. Que la primera pregunta sería ¿qué es un socket package o zócalo package? Pues el socket o zócalo es donde ponemos es donde la placa base tiene el zócalo y ahí es donde ponemos el microprocesador. Ahora la siguiente pregunta sería complete la tabla adjunta con los distintos tipos de socket. El primero sería el PGA, que es un cuadrado que tiene conectores donde insertan los pines del microprocesador y que se fijará en el lateral. Y se tendrá que atornillar con el disipador, con un poquito de presión. También tenemos el CIF, que es la evolución del PGA, que serían que los pines los lleva el microprocesador y estos los insertas en la placa base, o sea, en el socket o zócalo de la placa base. Que sin mucha fuerza, porque como tiene una palanquita solo tendrías que bajar la palanca y ya estaría. Sin tener que poner el disipador para que no se mueva. También teníamos el VGA, que este tiene en vez de pines, tiene bolas de cobre que están directamente en la placa base. También tenemos el slot, que es como una ranura de expansión de la RAM, que va por conectores. También tendríamos el LGA, que el LGA son pines, bueno, es un procesador que los pines los llevaría a la placa base. En vez de que los lleve el microprocesador, los llevaría a la placa base, los pines. Y no iría soldado, solo tendrías que ponerlos bien y que no se te doble ningún pin. Ya la siguiente pregunta sería ¿qué tipo de socket ha utilizado ampliamente por Intel y desde qué fecha lo hizo? Pues fue el LGA y lo hicieron en el 2004 y llevan haciéndolo desde ahora. ¿Qué ventajas tiene este tipo de socket? Pues esta sería la cuarta pregunta. Tiene los pines más pequeños y tiene una mayor resistencia. Porque los pines son más resistentes porque no están en el microprocesador, sino que están en la placa. Su instalación es más sencilla. Que a ver, todas son sencillas dentro de lo que cabe. Y también no suelen dar mucho calor. O sea, bueno, suelen dar menos calor. La 5. ¿Cuál es el principal inconveniente de este socket? Pues si se daña uno de los pines, tendríamos que cambiar la placa base entera. No podríamos... O sea, si quisiéramos arreglarla tendríamos que ser unos muy buenos manitas para poder arreglarlo, porque cuesta. Ya la siguiente pregunta, que es la 6, sería ¿qué tipo de socket utiliza ampliamente por AMD y cómo está constituido? Pues los sockets que utilizan AMD serían, pues, los PGA. Y este tipo de sockets son los que tienen los pines en el procesador en vez de la placa base. La siguiente pregunta sería la 7, que sería ¿qué dos variantes existen del socket anterior, o sea, el PGA? ¿Y cuál de ellas es la que se ha utilizado más y por qué? Pues este socket, el PGA tiene dos variantes, como dice la pregunta, que es el Ceramic Pin Grid Array, que este se instala con soporte cerámico, que lleva tiempo sin utilizarse porque es frágil, pero el Plastic Pin Grid Array es el que va con un soporte de plástico y es el que más se ha utilizado porque el material es más económico y tiene un mayor rendimiento eléctrico. ¿Qué ventajas tiene el tipo? O sea, la siguiente pregunta es ventajas del tipo de socket anterior. Pues que es difícil que el socket, o sea, es difícil que el socket de la placa base sufra algún daño. Y si sufre algún daño, pues se puede reparar, o sea, no es tan difícil como otros que cuestan más otros repararse. Pero sí, pero este se podría reparar, más sencillo. Y los principales inconvenientes de este socket, o sea, la siguiente pregunta sería principales inconvenientes del socket anterior, pues sería que los pines los tiene el procesador, o sea que es bastante común que los pines se doblen, pero también es más sencillo arreglarlo. O sea, que se podría arreglar. Y también otro inconveniente es que se tendría que llevar cuidado cuando se instale, porque hay gente un poco burra que lo pone mal y se le doblan los pines, así que hay que llevar cuidado con eso. La siguiente pregunta sería, ¿qué diferencia
un socket VGA respecto a los dos anteriores? Pues que este tipo de socket está soldado, o sea, no tiene... está soldado en sí, en la placa. Y el procesador tiene bolas de estaño que coinciden con el patrón. La siguiente pregunta sería la 11, que indica la gran ventaja e inconveniente de este tipo de socket. Pues la ventaja sería que está soldado, es más resistente, su tamaño es más reducido, no genera tanto calor como otros. Y sus desventajas es que si se te jode y quieres arreglarlo, pues tendrías que tener muy altos conocimientos y un equipo especializado para este tipo de casos. O sea que te va a salir muy difícil arreglarlo si se rompiera algo. O sea, si se rompe, va a ser muy difícil que lo arregles si no tienes conocimientos ni nada. Ya, la siguiente y última pregunta sería la 12, que sería, completa la siguiente tabla. Que esta es, pues, los tipos de socket que ha usado este socket. Se ha usado por calidad de construcción, durabilidad, eficiencia espacial, instalación y reparación. Que el primero sería el socket LGA, que fue usado por Intel. Su calidad de construcción es poco frágil. Durabilidad, se aumenta la durabilidad del procesador. Y su eficiencia espacial es bastante alta. También la instalación es sencilla, no es muy complicada. Y su reparación, pues tendríamos que cambiar toda la placa base entera. Tendríamos... si te se jode, tendrías que cambiar toda la placa base. Luego tendríamos el socket PGA, que este fue usado por AMD y sigue usándose. Y su calidad de construcción es más frágil. Su durabilidad se aumenta la durabilidad de la placa base. También su eficiencia espacial es media, es mejor la de Intel. Su instalación es ligeramente complicada, o sea, es un poco complicada. Y su reparación se puede reparar. Pero si no se puede, tendrías que cambiar el procesador. Tendrías que cambiar el procesador si te se jode el PGA. Pero se podría arreglar. Tenemos el último, que sería el socket VGA, que lo utilizan todos, como marcas de móviles también, AMD, Intel, que es el que su calidad de construcción es muy resistente. Su durabilidad se puede despegar. La soldadura no suele... A ver, se puede despegar. O sea que... Pero solo por la soldadura. Puede haber unos problemas si se te despega la soldadura, así que tienes que llevar cuidado. Luego tendríamos la eficiencia espacial, que su eficiencia espacial es muy alta. Como está soldado, tiene también mucha resistencia. Pero si la soldadura se despega, o sea, si la soldadura ya se te va todo, tendrías que arreglarlo con mucho conocimiento y demás. También su reparación se tendría que utilizar pues equipos especializados, como dije antes, y tener muchos conocimientos. Si no tienes conocimientos de cómo soldar ni de cómo arreglar el PGA, o sea, y no tienes ningún tipo de equipo, pues no podrías arreglarlo. Tendrías que o llevarlo a un sitio que sí puedan, o no podrías arreglarlo. Y eso sería todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Denle like, suscríbanse y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!